tensa calma se respira en el país que hace 3 meses aún vivía convulsionado por las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y un diálogo que el gobierno afirma avanza en un 95%, lo que contradice a la oposición que asegura que no hay diálogo por falta de garantías. En estos comicios se elegirán 23 gobernadores, que ejercerán por 4 años. Según el cuestionado Consejo Nacional Electoral, 18.094.065 venezolanos están habilitados para sufragar. No votarán los electores del Distrito Capital, entidad federal que tiene un régimen especial de gobierno y no contempla la elección de gobernador. Para este proceso, el organismo electoral habilitó 13.559 centros de votación, de los cuales 203 han sido reubicados. Estos abrirán a las 6 de la mañana, hora local, y cerrarán a las 6 de la tarde. Más de 53.000 máquinas serán usadas para los comicios en todo el territorio nacional. Y en esta ocasión se prescindirá de los sistemas de información al elector, es decir, de la identificación por huella dactilar y el uso de tinta indeleble. La oposición está dividida frente a esta elección. Una parte asegura que ir a las urnas es darle tiempo a la dictadura y desarticula la presión internacional, y otros afirman que el no participar sería una forma de convalidar y fortalecer al gobierno. Recordemos que en las elecciones del pasado 30 de julio, para elegir a los constituyentistas, la empresa Smartmatic, que proveía soporte técnico a las máquinas del CNE, denunció que hubo manipulación de los resultados. Esta vez, la empresa Excle prestará los servicios. El Consejo Nacional Electoral también suscribió un acuerdo con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para que una misión de 20 especialistas acompañe estos comicios. Hay que poner la lupa en este punto porque la CELA es una instancia promovida y financiada por el gobierno venezolano desde hace una década. Quiero saludar en Caracas, Venezuela, a Saúl Cabrera, director de la firma Consultores 21 y además analista político. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la llamada a ustedes. Un placer. ¿Cuáles son las opciones reales para gobierno y oposición? Vamos a comenzar con la oposición. Bueno, hay una cosa que hay que saber y hay que entender, que desde hace muchos años, yo diría que por lo menos 8 o 10 años, los sectores del país que no son afines al gobierno del presidente Maduro, que no son afines a lo que el presidente Chávez representaba, a lo que el PSUV representa, son en el país mayoría social. Es decir, hay una mayoría del país que no está de acuerdo de cómo están marchando las cosas de la economía, las cosas de la política, las cosas sociales. Esa mayoría no siempre logra ser mayorías electorales, que es otra cosa, y por eso en algunas elecciones ha ganado el chavismo, a pesar de ser minoría en el país, y en algunas otras elecciones ha ganado la oposición porque refleja la mayoría social que quiere que las cosas cambien en el hecho electoral. Ahora, ¿qué hace falta para ser mayoría electoral como tal? Bueno, claro, para ser mayoría electoral harían falta unas elecciones completamente limpias, porque no se logra mayoría social cuando hay unas elecciones parcialmente no democráticas como las que venimos teniendo en Venezuela en los últimos años. Pero, digamos, hay una certeza en los sectores de la oposición, mayoritariamente, que hay que ir a los procesos electorales que el gobierno plantee, porque la oposición es mayoría y tiene que demostrar eso en los procesos electorales que el gobierno presenta. Le puedo dar un dato de encuesta: más del 85% de los, más del 60% del país, pero más del 85% de los sectores más ligados a la oposición del país piensan que no ir a las elecciones es regalarle las gobernaciones al gobierno. Ahora, para que la teleaudiencia fuera de Venezuela entienda por qué en Venezuela no hay elecciones limpias, ¿cuáles son esos elementos que hacen de que esas elecciones en Venezuela de alguna manera estén empañadas, en este caso, por factores vinculados al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, hay varios factores que influyen. Uno es que tenemos un árbitro electoral, un Consejo Nacional Electoral, que no es neutral. Digamos, teóricamente o técnicamente hacen la labor que la ley les prescribe, pero no lo hacen con neutralidad, sino que hay
una parcialización evidente hacia el gobierno. Basta ver que cuando la oposición ha pedido elecciones, digamos, el CNE dice que no hay tiempo, que no se puede hacer, que eso lleva mucho tiempo, que se retrasa porque los procesos son más bien lentos, etcétera. Y cuando sectores cercanos al gobierno piden elecciones, las elecciones se hacen muy rápidamente, ¿no? La circunstancia es que el sistema electoral es un sistema que tiene mucho de fraudulento y de favorecer al gobierno, pero el acto electoral, o sea, el hecho electoral, la votación, por la presencia de testigos de mesa, por la presencia de venezolanos, de ciudadanos que están viendo los votos y que tienen las actas y que recogen las actas, es un proceso que hasta ahorita ha sido un proceso que ha sido limpio. Señor Cabrera. No es limpio cuando no hay testigos de la oposición, cuando la oposición no participa, y entonces, bueno, no se sabe qué puede pasar con ese proceso. Pero cuando la oposición ha participado, cuando la oposición ha tenido sus miembros de mesa, sus testigos de mesa, se hacen las auditorías que corresponden, etcétera, el proceso, el acto electoral termina siendo un acto limpio, envuelto en un proceso que no es tan limpio, que es un proceso ventajista hacia uno de los sectores. Señor Cabrera, ¿podemos hacer algunas proyecciones, al menos en los estados importantes de Venezuela, o tiene alguna limitante usted como empresario del ramo? No, aquí en Venezuela hay, como pasa en todos los países, cuando en la última semana de los procesos electorales, que hay veda de publicación de datos de encuestas, ¿no? Pero yo lo que sí le puedo decir, porque, digamos, las últimas encuestas que nosotros hicimos son encuestas nacionales que dan un reflejo del país, pero que, digamos, técnicamente no es posible hacer una proyección para 23 elecciones, que son 23 elecciones distintas, pues. No son 23 elecciones, no es una sola elección, sino que son 23 elecciones. Es claro, por lo menos así lo vemos nosotros en las encuestas, que los candidatos de la oposición tienen, digamos, mayor presencia y mayor posibilidad de ser electos en los estados más grandes y en los estados medianos. Es decir, en los estados como Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia, Lara, la oposición tiene posibilidades ciertas de hacer un buen papel en las elecciones, y en los estados medianos como Táchira, Mérida, Bolívar, Sucre, Anzoátegui, también hay posibilidades ciertas de hacer un buen papel, y en las zonas más rurales del país o en los estados más pequeños, pues hay posibilidades de que algunos de esos estados los gane el PCV o el gobierno, y seguramente en alguno de esos estados también la oposición pudiera tener una posibilidad. Todo esto se lo digo sin tomar en cuenta lo que viene sucediendo de hace 2 días para acá, porque eso no se puede medir en encuestas, que es el movimiento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de algunos centros de votación con muchos electores de un sitio para otro sitio. Es decir, hay sectores completos en algunas ciudades de representativos más bien de las clases medias que fueron movidos sus centros de votación a sectores más bien populares, algunos con dificultades de acceso, algunos que pareciera que los centros de votación pueden colapsar por la cantidad de electores que van a tener que recibir, y eso, por supuesto, en un estudio de opinión pública eso no se puede medir. Lo que se puede medir es la voluntad de la gente, que pareciera, y eso pareciera que pasó en los últimos 2 meses, porque es cierto, y de lo que ustedes decían, partimos a un proceso electoral que primero se había dicho, primero es un proceso electoral que ha debido ser en diciembre del año pasado, porque eso era lo que correspondía por ley, y que no se hizo porque yo pienso que el gobierno estaba temiendo que podía perder muchas gobernaciones. Y por la presión de la oposición y por la presión popular, se convocó ese proceso electoral para diciembre de este año,
y inmediatamente electa la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, me imagino también que pensando que la situación política les pudiera ser favorable, decidió pedirle al CNE que adelantara las elecciones. El CNE, por supuesto, las adelantó para este domingo 15 de octubre, ¿no? Que es cuando van a ser. Cuando el proceso arrancó, habían los sectores de oposición, digamos, incertidumbre y un poco de desánimo y de desconcierto. Pero la impresión que uno le da por el seguimiento que hace de las encuestas, que eso se ha ido subsanando y en este momento hay una participación más o menos similar a lo que es la participación en procesos electorales de este tipo de elecciones de autoridades regionales y locales, ¿no? Bien, voy a agradecer a Saúl Cabrera, es el director de la firma Consultores 21, además analista político, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Señor Saúl, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la llamada.